Saludos, bienvenidas, bienvenidos. Voy a seguir compartiendo algunas citas de la obra de Margarita Porret, El espejo de las almas simples y anonadadas. Las virtudes están hechas para servir a estas almas, mientras estas almas lo están para servir a Dios. Las virtudes son como un maestro al que sirve su discípulo, como un maestro al que sirve su discípulo, pero cuando éste sabe más que ellos, que ellas, entonces las virtudes le sirven a él. Cuando el discípulo aventaja al maestro, pues lo que es propio del maestro, que tiene la suficiente humildad como para reconocer que ha sido superado, pues es aprender de aquel que lo supera, aprender de aquel que fue su discípulo. Pues de la misma manera nos dice la mística, las virtudes que son herramientas eh, a las cuales el alma se somete para servirlas y de esa manera poder progresar cuando llega un momento en que el que las supera y ya no pueden prestarle ningún servicio, esas virtudes, ellas se ponen a disposición de esa alma que ha sido liberada. Esta mística tiene muchos importantes contemporáneos, ¿no? Se me olvidó decirlo al principio. El Meister Eckhart, que algunos dicen que incluso puede que la conociera y que es muy probable que leyera sus obras, ¿no? También está Scotto, el místico teólogo, filósofo escocés, precursor del dogma de la Inmaculada Concepción. También está, por ejemplo, en esa época, pues el mismo Tomás de Aquino, que además es doctor de la Iglesia y santo de tal iglesia. Esa misma que mandó a la hoguera en 1310 a la mujer que nos ocupa. Y bueno, como decía alguna docente en alguna conferencia que estaba colgada aquí en YouTube, sorprende, ¿no?, que a esta mujer pues no se le conceda un, un lugar más relevante en el ámbito de la filosofía, de la misma manera que se le concede a estos tres que he citado, y estos tres son más jóvenes, son posteriores, son de la generación siguiente, si no me equivoco, a la de esta mujer. Entonces, si a ellos se les considera filósofos importantes, ¿por qué no se va a considerar la obra de esta mujer en el ámbito de la filosofía y en el ámbito de la psicología, por ejemplo? De la misma manera que hoy en día hay muchos profesionales de la psicología que hablan de los estoicos, de Séneca, de Epicteto, de Marco Aurelio, de todos esos seguidores de la escuela de Zenón. Pues de la misma manera también aquí se desprende una psicología, un modo de vida. Hay aspectos eh, que tienen que ver con la vida cotidiana y con las relaciones cotidianas. Entonces, tal vez se merece una mujer que ha padecido eh, y que no ha sido ensalzada como lo fueron, si no me equivoco, estos hombres que he citado, pues incluso se merecería un mayor reconocimiento. De la misma manera que a veces a Séneca, por ejemplo, pues se le critica el que viviera de manera acomodada en entornos privilegiados, cuando hay otros, como el mismísimo Jesucristo, que eran crucificados por dar un mensaje que discrepaba de lo que se imponía en esa época, sin haber hecho ningún mal. Al igual ocurre con esta mujer. Esta mujer no ha hecho ningún mal, no promueve el crimen, el delito, no agrede a nadie. Por lo tanto, es decir, es terrible, ¿no?, lo que acontecía en esa época y peor todavía lo que va a acontecer en siglos posteriores con la mal llamada el mal llamado Renacimiento, como bien decía el autor de Promesas del Islam, que no recuerdo el nombre. Y bueno, con el luteranismo
todas las religiones y la propia católica. eh, en el siglo XVI, XVII, XVIII, pues va a haber una persecución religiosa, una caza de brujas, nunca mejor dicho, porque efectivamente se perseguía y se quemaba a las brujas o a las que se consideraban como tales. En Dinamarca, por ejemplo, ahora que estoy leyendo sobre después de haber hecho los vídeos del libro de Jules Michelet sobre la bruja, pues me quedé con ganas de aprender más. Y por ejemplo, en Dinamarca se solía quemar a muchas mujeres católicas. Los protestantes las acusaban de brujas y de esa manera pues acababan con ellas. Entonces se cometían muchísimos crímenes contra las mujeres y Margarita Porret pues fue una de las que lo padeció. De todas maneras, este no es el punto clave de la lectura de esta obra, no es lo que ella pretende compartir con nosotros. Yo pienso que de alguna manera ella ya prevé, como pasaba con Edith Stein, de alguna manera estas mujeres ya prevén que es muy posible que tengan un final trágico, ¿no? Porque desgraciadamente la realidad mundana en la que se desenvuelven, pues hay una crueldad eh, extrema que se va a ensañar con los más débiles, con los más vulnerables, con los más inocentes. Bueno, el maestro de las virtudes es el amor divino. El maestro, aquel que está por encima de las virtudes, es el amor divino, quien la ha quien ha informado al alma totalmente, quien ha transformado, perdón, quien ha transformado al alma, el maestro de las virtudes, el amor divino, ha transformado al alma totalmente en sí. Por lo tanto, ya no precisa de esas discípulas del amor que son las virtudes, puesto que ya es toda Dios, ha reconocido su vida, su realidad en el propio corazón del Creador. ¿Qué es amor? Dios es amor, amor es Dios, como justamente nos dice en una de sus citas Margarita. Y como se nos dice también en los cánticos de muchas iglesias, ¿no? Dios es amor, San Pablo lo dice. El amor es Dios, el amor y Dios es amor. Y el amor, dice Margarita Porret, no es una virtud, no es una más de las virtudes. No, el amor es Dios, es decir, lo es todo. Es la única realidad, es la única verdad. Es aquello que rige las almas liberadas que habitan el país de la libertad, como lo llama la mística. El capítulo 22 se titula ¿Cómo esta alma es comparada con el águila y cómo se despide de la naturaleza? Cómo el águila, ese símbolo, ¿verdad? Que últimamente, en los últimos siglos, con el uso que de él hacen los imperios mundanos, el águila tiene unas connotaciones que no tenían para los místicos medievales. El águila, pues, que majestuosamente se eleva sobre las cumbres con ese simbolismo de la montaña del cual hablaba en el vídeo anterior, tiene esa connotación tan profunda. Cómo esta alma es comparada con el águila y cómo se despide de la naturaleza. Esta alma está completamente embriagada de conocimiento. Fijaos esta expresión que va a usar Nietzsche posteriormente en sus obras, ¿no? Para definirnos a ese superhombre que trasciende los apegos mundanos también. Y usa la expresión embriagarse. Tengamos en cuenta que el filósofo alemán era abstemio, él no bebía alcohol. Evidentemente, sabiendo esto, pues está claro que se refiere a una experiencia espiritual que no tiene nada que ver con una vulgar borrachera. Esta alma está completamente embriagada de conocimiento. Es lo que supera lo que la embriaga, es lo que la supera, lo que la embriaga. Esta alma se embriaga
del amor, porque la supera así como criatura mundana. Y ha bebido de ella porque su amado ha bebido, ha bebido. Ha bebido de ella porque su amado ha bebido. El que arde no tiene frío y el que se ahoga no tiene sed. Ahora bien, esta alma arde. Es estremecedor, ¿no? Ver el uso de esta figura literaria, ¿no? Y mística que es de arder en la llama, en las llamas del amor de Dios. Si pensamos que luego va a ser ella ejecutada en una hoguera. Esta alma arde tanto en la fragua del fuego del amor que se ha convertido en fuego, de modo que no siente el fuego, puesto que el fuego en sí mismo, por la fuerza del amor que la tra puesto que es fuego en sí mismo, por la fuerza del amor que ha transformado en fuego de amor. Ya os hablaba en algún vídeo de cómo el fuego tiende hacia arriba, al igual que el espíritu que aspira a reencontrarse con el amado, con el creador, a través de esa gracia, como diría Simone Weil, que la eleva, y su parte material, su parte más terrenal, pues se asienta sobre, sobre el planeta, obedeciendo a la gravedad. Por eso ese simbolismo del agua que se asienta sobre la Tierra, el agua, el planeta azul, es aquel en el que habitamos, y ese simbolismo del fuego eh, que se eleva hacia arriba, que tiene su asiento en lo celestial. Un fuego que no consume materia alguna. Este fuego no es como el fuego de esos eh, malnacidos que agreden a sus semejantes y destrozan sus vidas, eh, acabando con ellas en las hogueras. Ellos son los blasfemos, ellos son los enemigos de la fe, del espíritu, del creador, porque a ellos no les mueve el amor, les mueve el castigo, les mueve el rencor. Por lo tanto, no es esa la iglesia de Dios, ni sus obras son las obras de Dios. Sería una blasfemia decir que lo son. Un fuego que no consume materia alguna. No es un fuego que nos agrede, es un fuego que nos libera. Amor dice, yo soy Dios, pues amor es Dios. Eso dice el amor. Recordemos que estamos en un diálogo entre diversas damas. Una de ellas es la dama amor, como está la dama razón. Yo soy Dios, dice amor, pues amor es Dios y Dios es amor. Y esta alma es Dios, esta alma liberada es Dios por condición de amor. Y yo soy Dios por naturaleza divina. Y esta alma lo es por justicia de amor. Y esta alma lo es por justicia de amor. La justicia de Dios es el amor. Así se nos dice en un curso de milagros, por ejemplo. Que no es decir nada nuevo, sino recordarnos algo que ha sido dicho en muchas ocasiones. Y esta alma lo es por justicia de amor, de manera que esta mi preciosa amiga es instruida y conducida por mí sin ella es instruida por mí, por el amor, pues se ha transformado en mí, se ha transformado en amor, y a tal fin se alimenta de mí, se alimenta solamente del amor. Cómo esta alma nada en el océano de la alegría. En el océano de la alegría nada esta alma liberada. Ese es el título del capítulo 28. El cuerpo es demasiado tosco para hablar de las capturas del espíritu.
El cuerpo es demasiado tosco para hablar de las capturas del espíritu. Nuestras palabras solamente pueden insinuar, incitar, invitar de manera poética, de manera relativa, de manera aproximada esa verdad profunda de la que nos está hablando Margarita Poré. Pero es mejor algo amargo que nada en absoluto. Es mejor tener esta capacidad de compartir que no tener nada, evidentemente. Por eso el lenguaje, como alguien dijo, verdaderamente es expresión de amor. Está creado, forjado para que las criaturas de Dios pues compartan amor, expresen amor, repartan amor a través de esta herramienta llamada lenguaje. Pero cuando aparece la mentira, eh, el lenguaje cambia su propósito y se convierte en engaño, en trampa, en miedo. Solo tengo mis horribles faltas por las cuales ha sufrido la muerte. Señor, ha sufrido la muerte. Señor, recordemos que Señor es el Dios creador, pero es también el Redentor que nos libera del pecado. Gracias a su sacrificio en la cruz. Esa es la perspectiva de los cristianos, al menos en esta época, en donde eran personas de mucha fe y que vivían al menos estos místicos, que vivían de manera coherente con esa fe que tenían. Solo tengo mis horribles faltas, por las cuales ha sufrido la muerte, Señor, para darme vida, dice el alma. Pero si nadie más hubiera pecado, si nadie más hubiera pecado, por mí hubieras igualmente muerto desnudo en la cruz. Si nadie más hubiera pecado, si solamente tuviera que hacerlo por mí, el Señor en la cruz desnudo. La desnudez es un concepto también importante del cual hablaremos, ¿no? La desnudez es aquello de lo cual se avergüenza Adán cuando se le presenta el Señor. ¿Por qué se avergüenza? Porque ya ha pecado, se ha convertido en hijo del pecado y conforme a la doctrina cristiana, pues todos somos hijos de tal pecado hasta que no se nos dé esta liberación, hasta que esa redención se haga verdad en nuestras vidas. Si nadie más hubiera pecado por mí, porque es una experiencia personal verdaderamente. La mística, la religión, como decía William James, sobre el cual hice algunos vídeos, es una experiencia individual que en sí es un camino interior, no es un instrumento de poder como ocurre con las iglesias mundanas, que se constituyen en estados, que se implican en la dialéctica política en el sentido que tiene esta palabra tan pobre, ¿no? En el cual pues los usurpadores, como diría Francisco Ayala, pues han quitado el poder de los pueblos para centralizarlos en capitales impositivas que controlan la realidad de grandes territorios. Puesto que amor te gobierna, alma, puesto que amor te gobierna, alma, ya no me atreveré a entrometerme contigo ni a intervenir. Está hablando la dama razón. Por el contrario, señora, te prometo obediencia y paz con todo mi poder. De hecho, estoy obligada a actuar así y no puedo ir en contra. Ya, la razón no puede tener vida propia porque no la tiene en realidad. Solo puede servir a esa alma liberada, como acontece con las virtudes. Me rindo completamente a ti. Como el amor es libre y ya no está sujeta, porque es una dama, en este caso, a la razón. El amor es libre y ya no tiene sujeción con respecto a la razón. Se nos va a hablar también de una razón que da lugar a un amor no es el amor verdadero,
no es el amor divino, sino un sucedáneo que para ir tirando forjamos con la razón porque verdaderamente sin amor la vida pues no tiene sentido. Y si se nos va a hablar de 3 muertes y 7 pasos. Esos 7 pasos, esos 7 estados que, como os comentaba, nos recuerdan las 7 moradas de Teresa de Jesús. Las 3 muertes, como ya os había dicho, son al pecado, a la naturaleza y al espíritu. La Santa Iglesia pequeña, la iglesia de la razón regida por las virtudes. Esa es la Santa Iglesia pequeña. Iglesia, fijaos que no le quita el título de santa, porque todo tiene un propósito, todo tiene una función, todo tiene un porqué. Nada está ahí caprichosamente. Hay una Santa Iglesia pequeña y está ahí por algo. Y es la Iglesia de la razón regida por las virtudes. La Santa Iglesia grande está regida por el amor que lleva al alma al anonadamiento. Eso es lo que rige la Santa Iglesia grande. Ahora esta alma se halla en el ser primigenio, que es su ser. El ser primigenio, es decir, se ha desnudado, nunca mejor dicho, porque esta es la idea que usa Margarita, se ha desnudado de todo lo superfluo, de todo lo añadido, de todo aquello que no da noticia de su auténtico valor y ha retornado a su ser primigenio, en donde se encuentra ese país de la libertad. Ha dejado 3 y ha hecho de 2 1. Ha dejado 3 y ha hecho de 2 1. 3, 2, 1. Ha dejado 3 y ha hecho de 2 1. La unidad existe cuando el alma regresa a aquella simple deidad que es un ser sencillo y de desbordante fruición, en pleno saber por encima del pensamiento. Ahí existe la unidad. Hay que tener discernimiento en todo, pero no en el amor. Sobre el amor no especulamos. Te imaginas un joven que se enamore y se ponga a pensar analíticamente, estaré enamorado, habrá alguna fórmula matemática que pueda resolverme esta incertidumbre en la que vivo, que no sé si amo a esa chica o no. Si uno se pregunta eso es porque verdaderamente no tiene ningún afecto hacia esa persona. El amor no se pregunta. No se cuestiona a sí mismo. Por eso el discernimiento no es práctico para el amor, no cumple una función con respecto a esa no virtud, porque como bien nos decía Margarita, no es una virtud, a esa verdad que trasciende todas las virtudes, todos los sentimientos, que es el amor. ¿Cómo esta alma es supremamente sabia y por qué? Ser sabia es estar sumergida en la humildad. Eso es sabiduría. Como el alma no experimenta ningún pesar por los pecados, este es otro tema controvertido, como el alma no experimenta pesar alguno por los pecados que haya cometido nunca, ni ninguna esperanza por el bien que haya hecho. Esta alma no es el premio a una conducta, su liberación. No es, no es la compunción por haber pecado lo que lleva a este alma a liberarse. No, porque ella ya está en un estado en el cual el pecado es inconcebible. Por eso, como os comentaba en el vídeo anterior, se glorifica al pecado, porque ellos dan noticia de una expresión de amor que no está siendo reconocida, que no está siendo implementada y por lo tanto de manera reactiva se expresa en forma de ataque, en forma eh, de mendicidad, que es otra idea que utiliza la mística, de forma mendicante, aquella abundancia que no está siendo reconocida ni aceptada. Como el alma no experimenta ningún pesar por los pecados que haya cometido nunca, ni ninguna esperanza por el bien que haya hecho. Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero. Esto nos recuerda también al poema de Teresa de Jesús,
en donde esta idea se expresa en sus poemas, en el cual pues, o en ese otro poema atribuido a ella, ¿no? Ese soneto, aunque no hubiera cielo te quisiera, aunque no hubiera infierno te temiera. No recuerdo bien cómo era, pero no era de la santa porque ella no escribía de Santa Teresa, porque ella no escribía sonetos, pero es de su época, es de la época de la mística abulense. Y en ellos, en estos poemas a los que aludo, pues se expresa esta idea de la que nos habla Margarita Poré. Quien está muerto de amor no siente ni conoce ni a la razón ni a la naturaleza. Estar muerto de amor no es en el sentido familiar en el que se usa esa palabra, ¿no? Cuando creemos estar muy enamorados. Estar muerto de amor es una expresión de plenitud, es un estado de desbordante. El amor de Dios nos desborda y por lo tanto estamos muertos de amor, es decir, estamos verdaderamente vivos. No desea, no desea esta alma muerta de amor el paraíso ni rechaza el infierno. No desea el paraíso ni rechaza el infierno. El amor le hace aceptarlo todo eh, gozosamente. Esta alma solo sabe una, claro, muchos protestan, ¿no? Normal que protestemos porque no estamos a ese nivel, no estamos a esa profundidad, no hemos desembocado en esa liberación a la cual sí lo ha hecho esta alma de la cual nos habla eh, Margarita. Esta alma solo sabe una cosa, que no sabe nada, solo sé que no sé nada. Y solo quiere una cosa, y es que no quiere nada. ¿Qué es lo que quiere? No quiere nada, puesto que se reconoce así en la voluntad de su creador, en la voluntad del amado, en la voluntad de Dios, y no hay otra voluntad. Otra voluntad está en oposición a la suya. Por lo tanto, no hay más voluntad que la voluntad de Dios, y esta alma liberada es allí donde se reconoce. Esto le produce de todo y le permite encontrar el tesoro escondido y oculto contenido en la Trinidad eternamente. Todo esto le permite encontrar el tesoro escondido en la Trinidad eternamente. Por la fuerza del amor. Puesto que ha muerto al mundo y el mundo ha muerto a ella, esta Trinidad permanecerá siempre en ella. ¿Cómo esta alma, cómo estas almas son llamadas Santa Iglesia? Estas almas, verdaderamente, ¿qué es la Iglesia? Como decía José Tissot, es la comunión de los ángeles y los santos. Esa es la Iglesia. Lo decía el religioso católico José Tissot, francés también, por cierto. Puesto que ha muerto al mundo y el mundo ha muerto a ella, esta Trinidad permanecerá siempre en ella. Como estas almas son llamadas Santa Iglesia y lo que la Santa Iglesia puede decir de ellas. Es el título del capítulo 43. Esta alma tiene su memoria, esta alma tiene su memoria, su entendimiento y su voluntad en Dios. Y este estado le da estar sin saber, sin sentir y querer ningún estado salvo el que Dios ha dispuesto. Vivir en este estado, vivir en la voluntad de Dios, nos permite eh, vivir sin saber, sin sentir y sin querer ningún otro estado salvo el que Dios ha dispuesto. Como aquellas que no tienen voluntad viven en la libertad de la caridad. Como el alma, capítulo 48, no es libre cuando desea para su honor que la voluntad de Dios se cumpla en ella. Es ese ego espiritual, como ahora se dice, eh, esa gula espiritual, tal vez, así lo diría, o esa codicia espiritual, así la calificaría San Juan de la Cruz, que a veces nos puede engañar. El deseo de Dios, del amor de Dios, eh,
en ocasiones no es verdaderamente, porque es este camino del cual nos está hablando Margarita Porret es un camino de liberación, de pasividad, de expresión de pasividad, de dejarse caer, ¿no? Por eso nos habla de esa caída al amor, de esa caída a la nada. Las almas que solo permanecen en sus buenos deseos nunca han sido saciadas, nunca pueden ser saciadas. Si tenemos virtudes y a través de ellas pues queremos llegar a objetivos, eh, no estamos reconociendo que hay algo que las trasciende. Entonces va a haber una desazón permanentemente. Vale más no querer en Dios que el buen querer para Dios. Oh, preciosa Esther, una mención, y con esto lo voy a dejar por el momento, una mención a esa mujer que también recordaba Edith Stein, esa Esther bíblica que se sacrifica por su pueblo, por el pueblo de Dios, eh, y de esta manera pues simboliza lo que esta alma, de la cual nos habla Margarita Porret, eh, manifiesta esa entrega total al Creador, al amado. Bueno, pues gracias y hasta una próxima ocasión.